Hoy 24 de mayo a las 5 de la mañana salimos de casa y nos dirigimos hacia la montaña. Tenemos que caminar como 5 horas hasta llegar a la cima, 5 o 6 horas. Y estamos aquí. Son las 6 de la mañana, hemos caminado 1 hora y llegamos a la entrada de la montaña. Aquí hay un pequeño río de donde vamos a tomar agüita para ir tomando en el camino. Y aquí está Curi acompañándome. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿tú sí conoces la montaña? No. ¿Qué crees que hay en la montaña? Ya vamos a ver qué nomás encontramos en la montaña. Estamos yendo por un camino que yo no conocía, por un chaquiñán. Vamos a descubrir a dónde nos lleva. Esperamos seguir caminando a este paso acelerado para poder estar en la cima como a las 11, 12 del día. Nos lleva bastantes horas caminar. Es una gallina silvestre. Son las 6:30 de la mañana y por el horizonte empieza a verse el sol. Nosotros estamos ascendiendo hacia la montaña. ¡Wow! ¡Qué bonito! Amigos, ¿qué tal? Estamos en la mitad de la montaña. Tenemos que seguir subiendo hasta llegar al pajonal, o sea, la cima de la montaña. Es una subida bastante larga en medio de esta selva virgen. Ya llevamos caminando 3 horas desde nuestra casa. Allá atrás vienen mis sobrinos. Estoy viniendo con mi sobrina y mi sobrino, el Curi. Miren ahí atrás. Ahí vienen. Y les muestro cuando lleguemos a la cima. Eso fue la bienvenida de unos pajaritos a nosotros. ¡Salimos! Miren lo que encontramos. Esta es una orquídea silvestre. Recién está brotando, hermosa. Y gigante. Está por florecer esta orquídea. Los llamamos chupalón. Ahorita estos están tiernas aún.
pero después de un mes yo creo que ya empiezan a salir. Miren, esta es la plantita que usaban nuestros padres, nuestros abuelos para lavar la ropa. Se conoce como atuxara o el maíz del zorrillo. Miren cómo está. Está floreciendo y aquí empieza a acumularse las semillas. Y esto cogían y lo trituraban hasta que se produzca la espuma del jabón, como jabón, y se lavaba la ropa o se bañaba también. Hermosa como la rosa. Estoy subiéndome una pendiente súper empinada, solamente sosteniéndonos por estas lianas como Tarzán, y voy a seguir hasta arriba buscando un camino. Ya llevamos caminando 4 horas y aún no llegamos a la cima. Creo que nos falta bastante aún. Esperamos poder llegar hasta mediodía para el almuerzo. Ahorita son ya 9 de la mañana. Miren, encontramos otras moras silvestres, unas moras gigantes y rojas. Aún están tiernas, esta está casi madura, vamos a probar. Está llena de espinas. Nosotros le conocemos como salsa suru y usamos para hacer cestos. Esos cestos tejidos con estos son rojitos. Miren, aquí está el brote. Bonito. Ya es 9:30 y seguimos nuestra larga caminata por esta selva espesa. Ya hemos caminado bastante, pero vamos a seguir hasta llegar a nuestro destino final, los pajonales en la cima de esta montaña. Desde la cima se podía ver también Quito y el Imbabura, el Cotacachi, el lago San Pablo, todo lo demás. Ahí viene atrás mío Curi. Hemos caminado como más de ya 4 horas. Salimos de nuestra casa a las 5 de la mañana. Ya estamos casi en la cima. Estamos haciendo nuestra primera parada para un poquito tomar fuerza nosotros. Estamos un poquito ya débiles. Nos coge la altura y todo eso. Y para eso hemos traído un poquito de trago. Mágicamente cuando traemos cosas picantes, por ejemplo el trago, el tabaco o el ají, aquí en la montaña brindamos a ellos, a los espíritus de la montaña, y el sabor, la esencia se pierde porque ellos chupan, y el trago sabe ser como agua nomás, y también el ají
no pica nada aquí en la montaña. Entonces vamos a probar. Ismu vigas urkutaita, yana urkutaita, kushni rumi urkutaita, imbabura taitiko kutakachimamita María Isabelita, shinallata tukuy urkukunallata, tukuy samaykuna, tukuykunallata kayguma mingachiwaychi, mingarik shamunahupanchi, indiguta karawanki, kaypi chayangapa aliguta, shinashpa aliguta tigrangapa shinallata, kayguta upyapay, alpamamita, urkutaitiko. Salud, 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 tukuy samaykunallata salud, upiapankichi mingachiwaychi wasikuman. Salud. Ahora tú, poquito. Miren, aquí encontramos esta plantita. Es como una palmera chiquita. En quichua le conocemos, o mi papá me ha dicho que se llama Ucucha Ramos. Es como el ramos para los católicos. Y nosotros hemos usado esto como un ahuyentador de animales silvestres, animales salvajes. Para que los pumas o osos no nos vengan a comer, pitamos esto y emite un pitido, un sonido muy agudo para los animales, insoportable. Vamos a sacar, se saca esta hojita, así. Miren, entonces ya sacamos la hojita, solamente ponemos a la boca, presionamos suavemente aquí y esto es un sonido para ahuyentar animales salvajes que sean peligrosos para nosotros. Miren este lugar hermoso que encontramos, pinos aquí en medio de la montaña, son gigantes. No sé. Pero el saco va a cubrir. Encontramos un lugarcito hermoso y vamos a grabar una escena para nuestra película. Si quieren saber más sobre la película, sigan aquí el enlace. Así es. Miren, ya estamos arriba, hemos caminado 5 horas, aún nos falta, y encontramos estas lianas, estos juncos como los conozco, en quichua los conocemos como surus, y es el material para hacer los cestos. Mi papá venía a estas montañas conmigo cuando era aún pequeño a sacar estas plantas y tejer cestos. Wow. Ve. Ahí están los brotecitos de este material para el cesto. Casi 6 horas caminando y no llegamos a la cima. Parece que va a caernos una tremenda lluvia, ojalá no, porque si no vamos a estilarnos y va a ser mucho frío. Aparte es peligroso porque aquí pueden haber derrumbes, pueden caer troncos podridos en la cabeza y puede bajar mucha agua acumulada por la lluvia como río. Si necesitan llantén para la medicina, deben venir a estas montañas. Miren, hay la cantidad de llantenes por aquí. Miren, llantenes por aquí. Otro más llantén y llantén. Empezamos a encontrar helechos gigantes. Aquí recién un helecho creciendo, chiquito aún, pero más adelante vamos a encontrar helechos grandes como en la era de los dinosaurios. Encontramos un derrumbe aquí. Si ven la hoja que llevo en mi cabeza, encontramos estas hojas gigantes y es para protegernos de la lluvia.
Ya llevamos 6 horas caminando. Son 11 de la mañana y un poquito más. Y llegamos a un riachuelo. Miren. ¡Guau! ¡Ay! ¿Por qué seguimos en este túnel? Yo estoy sintiendo que se me va para la tierra. Ya son 12:30 de la tarde. Ya hemos caminado 7 horas y media, casi ya 8 horas. Y aún no llegamos a la cima. Y ojalá no estemos perdidos. Una piña. ¡Au! ¡Auchi! Pica nomás. Picha. Miren, encontramos esta fruta silvestre. Picha. Es la piña. Tiene la forma de una piña, pero tiene unas pepitas comibles que se comen, comestibles. Miren, ay, ay. Eso, ahí está, y se come esas pepas. No hemos llegado aún. Estamos un poco perdidos, no sabemos si estamos bien o estamos realmente perdidos y a dónde vamos a salir. Estamos buscando camino. Pero aquí hay mucha oscuridad porque estamos debajo de los árboles gigantes y no se puede ver, no se puede dirigir bien. Aquí llegamos a una zona un poquito iluminado y me estoy grabando. Después de 8 horas de caminata, parece ser que estamos saliendo de la selva espesa y vamos a ver si llegamos al páramo, al pajonal, a donde queríamos llegar. Vamos a ver. Miren, creo que ya estamos. Parece que ya estamos saliendo. Parece que llegamos. ¡Victoria! Creo que vamos a cantar victoria. Creo que vamos a cantar la victoria final. Llegamos. Ari, ¡Sí! salimos al pajonal. Cuidado en la caca. ¿Acá de qué? De perro. Pero con el papel. Llegamos, miren amigos. Miren, llegamos. Wow, vamos, sigue subiendo. Más alto. Vamos arriba. Ven, pajarito. Wow. Aquí paró el señor viento. Paró el señor viento. Está.
bajamos de ese árbol. Mm. Aquí me estaba viendo. Aquí un conejito. Sí saben haber cacas de conejo. Uy, no suma. Miren, llegamos después de 8 horas de caminata. Vamos a llegar hasta la cima del frente para almorzar. Ya son la 1 de la tarde. Salimos a las 5 de la mañana y estamos llegando a la 1. Ya estamos llegando a la cima de esta montañita y vamos a ver, ahí adelante se ve el Imbabura, estamos como al frente del Imbabura y a este lado se ve Cotacachi, la laguna de Cuicocha, y acá atrás podemos ver Quito. Miren, atrás donde hay más luz es Quito. Viene Curi. Hola. ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Wow! ¿Qué hay? El día nos acompaña, está despejado totalmente y podemos ver todo a nuestro alrededor. Ahí está el Imbabura, Otavalo y Quito. Esto es Cayambe, Mojanda, y acá es Pichincha, Quito. Estos son los nortiños. Miren, hemos encontrado mortiño, muchos mortiños, por casualidad, porque nosotros no veníamos a recoger mortiños, pero vamos a llevar para hacer coladita ahora que tenemos la oportunidad. Miren, mortiño, y atrás se ve el Imbabura atrás, mientras recogemos el mortiño, el Imbaburita atrás y el lago San Pablo. Miren, valió venir 8 horas de caminata para encontrarnos con esta vista y el sol que nos acompaña hermoso. Hay mucho viento, hace mucho frío, pero el sol está compensando, está equilibrando. Tío, por ahí ha sabido andar conejo. Justo por donde tú estás, han sabido andar conejos. Ahí anda Curi. Miren, hola, ¿cómo estás?
¿Qué te pareció venir acá? Bien. ¿Qué encontraste? Mortiño. Esta vista es para ustedes. ¡Viva! ¡Viva la gloria! ¡La gloria! Hoy 24 de mayo, un día especial para mí. Hemos venido a esta montaña sagrada para pedir que nos guíe, que nos cobije, y nos ha acompañado el clima, nos ha acompañado, la montaña nos ha abierto sus brazos y nos ha recibido bien. Hay viento, pero no hay mucha neblina, tampoco hay lluvia, es un día lindo. Recién estuvo haciendo sol, de fondo podemos ver el Imbabura, San Pablo, Otavalo, y también hemos encontrado muchos mortiños, muchas frutas silvestres de aquí. Y desde esta vista muy hermosa quiero dedicarles para ustedes y agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado a nuestro canal, por ver nuestros videos, por suscribirse, por compartir. Gracias por seguir apoyándonos y vamos a seguir compartiendo más videos sobre comidas de campo, sobre plantas medicinales, que ya mismo viene una nueva serie web sobre plantas medicinales que ya lo estamos elaborando, y más videos sobre la tradición, la cultura, todo lo que tiene que ver con el entorno comunitario en donde yo vivo. Gracias amigos por todo, gracias por su apoyo. Un gran abrazo, un agradecimiento profundo desde mi corazón. Hola. Siendo las 3:46 estamos empezando a descender de regreso a nuestra casa. Miren, ahí al fondo se ve Otavalo, y pues nuestra casa está cerca de Otavalo también, detrás de esta montañita negra que se ve ahí adelante. Mire, ahí va Curi, una florcita hermosa, y empezamos a descender por estos pajonales mientras disfrutamos del paisaje. Siendo las 4 en punto, salimos del pajonal y empezamos a adentrarnos en la selva espesa. Por aquí, selva espesa nos espera. Solo tenemos 2 horas antes de que anochezca, poder recorrer toda la distancia que caminamos
por 8 horas. Vamos a ver si logramos. Miren la hermosura de la selva espesa, lleno de musgos y algas. Así. Wow. Ah. Hay un caminito. Y nos vamos a meter dentro de este túnel. Estamos de regreso. Estamos corriendo por donde podemos correr para llegar lo más rápido a nuestra casa antes de que anochezca. Si pueden ver atrás se ve el páramo donde estuvimos. Aquí encontramos otra fruta silvestre. Es cuando subes a las montañas y tienes sed y no tienes agua. Puedes encontrar estos. Nosotros les llamamos pepino silvestre. Dentro de esta ellos tienen acumulada mucha agua y es muy bueno para chupar y saciar la sed. Como caña, chupar caña. Estamos corriendo por esta selva espesa. Esperamos no perdernos, porque si es que perdemos, peor. Ahí sí nos agarra la noche. Y no creo que sea buena idea dormir aquí, con este frío y con los animales salvajes a nuestro alrededor.